Marcos Durán, otro episodio más de Sin Contexto. Después de todo lo que ha pasado durante esos años, el día de mañana, toma protesta la doctora Claudia Sheinbaum. Acaba el gobierno del presidente López Obrador. No fuimos Venezuela. No caímos en esa gran crisis económica. No hubo devaluación. No evaluación. No fuimos un país, un esquema socialista. En algunas políticas quizás sí. Hay reflexiones positivas y negativas de este gobierno como cualquier otro gobierno. Es impresionante, y te lo comentamos, cómo terminó este gobierno. Termina en su prime. Increíble. Lo que no pasó con Calderón y con Peña. Ni con Salinas. Ni con Salinas. Ni López Portillo, acabaron siempre muy desgastados. Yo creo que es el primer gobierno, no sé si de la historia democrática de México, quizás el Lázaro Cárdenas, que acabe en su prime, es decir, que acabe en su punto más alto de popularidad y que alcanzó a repetir al grado de que la doctora Claudia Sheinbaum puso una paliza en las elecciones. Pero está el fenómeno interesante. El día de mañana es el evento. Y bueno, pues lo analizaremos aquí y lo analizaremos también el día de mañana en Telesaltillo. Aprovechamos el comercial. Ahí estaremos analizando en Telesaltillo de Grupo Zócalo, donde colaboramos tú y yo, todo lo que va a pasar alrededor del evento, Marcos. Sí, bueno, pues hoy es el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un sexenio histórico, Enrique, sí. Que me parece que regresa la dignidad a muchísimas personas, Sí. Y para mí se rompió el embrujo, Enrique. Se rompió el embrujo de que no podía implementarse medidas que no fueran dictadas por el Fondo Monetario Internacional, Sí. por el gobierno de los Estados Unidos, que no podía llevarle oportunidades para vivir con dignidad a los que menos tienen, y se rompió ese embrujo, porque sí se puede, se demostró que sí se puede, se demostró, Enrique, a través del el aumento en el salario mínimo. Por décadas, Enrique, nos dijeron los políticos neoliberales que si subías los salarios iba a existir una espiral inflacionaria. Y no ocurrió, Enrique. No ocurrió. Se aumentó el salario mínimo a casi el triple de como lo recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Éramos el salario mínimo más bajo en Latinoamérica. Así es. Se rompió el embrujo ese que también los políticos estudiados en universidades con nombres rimbombantes, economistas, que se sentían genios, que decían, no, hay que inyectarle al pico de la pirámide para que ahí se va derramando hacia los demás. Se demostró que inyectarle la base a la pirámide, inyectar a los que menos tienen, ¿sí? Los que tienen menos oportunidades, funciona y funciona muy bien. Por supuesto, estamos muy lejos de que este haya sido un sexenio perfecto. Tiene muchas deudas, tiene muchos saldos, pero sí, ahí están los resultados y no por nada termina con casi el 75% de aprobación, Enrique. ¿Sí? A la gente no se le puede engañar, la gente no es tonta, ¿sí? Y sabe los beneficios que obtuvo, y más allá de los beneficios que se pudieron haber transmitido en el bolsillo directamente, el orgullo de tener para ellos un presidente que los defendió y que vio al fin por esa cara y esa frase de por el bien de todos, primero los pobres. Sí, y al final cumplió ello. Es curioso y de análisis que yo cuando llegó el presidente, cuando fue su elección, la última, por primera vez, y yo voté por él, no porque yo creía en su proyecto como tal, sino porque yo sí ya sentía que se necesitaba un cambio de régimen como tal, porque entre el PRI y el PAN no es un cambio de régimen, es prácticamente lo mismo. Pero no es prácticamente lo mismo, son lo mismo. Y con Morena sí representaba algo diferente, por lo menos era la promesa. Y yo sí quería que hubiera ese cambio, hubiera esa sacudida en la clase política que ya estaba muy desgastada. Y dije, pues, a que gane y que pase lo que tenga que pasar.
Y pasó, o sea, ve dónde terminó la oposición totalmente desacreditada con puro trabajo del presidente. Y en esto paso, digo, con puro trabajo porque pasa precisamente lo que tú estás comentando. Creo que el gran legado de este gobierno y del presidente es que desenmascaró a todo un sistema mexicano de muchos años envuelto en mentiras, en truculentas, en cosas que decían que funcionaba. Corrupción, como también la tuvo este gobierno, claro. Pero desenmascaró lo que tú dices, es que esto no se puede, y esto no se puede, y eso se puede, y eso no se puede. Muchísimas políticas públicas que el presidente agarró, las cambió, y sí se pudo. Y ahora, de alguna manera, vamos a ver cómo terminan, cómo funcionan. Ahorita no están funcionando, algunas no funcionaron, quitó, modificó, pero como que el pueblo de México se dio cuenta de las mentiras que tenían de lo que es la oposición y los desgastó aún más. Y por eso están en la lona. ¿Va a funcionar o no funcionar? Esto fue lo último que ahora con la reforma judicial, apenas vamos a ver si se va a meter, vamos a ver si funciona o no funciona. Pero sí creo que muchos líderes de opinión, sobre todo también ese legado y lo que ocasionó el presidente, es que muchos líderes de opinión, tanto en medios de comunicación como en la clase política, demostraron sus verdaderas caras, se polarizaron de una manera impresionante que empezaron a decir una sarta de barbaridades. Hay muchos personajes que en lo personal yo escuchaba en medios de comunicación y en clase política, que lo respetaba un poco lo que decían. Con esta situación, el presidente los sacó de sus casillas, mostraron su verdadera cara y de repente dices, no puede ser. Y los dejé de escuchar y consumir porque están locos. O sea, desenmascaró todo un sistema. Eso creo que es el gran legado del presidente, desde mi punto de vista. Sí, yo agregaría a eso que por supuesto la política de comunicación, Enrique, a través de la mañanera, es un hito histórico. Sí. No visto jamás en el mundo, porque había políticas de comunicación en Venezuela, en Cuba, pero que no se reflejaban en acciones concretas, directas. Concretas de política pública. Sí. Acá sí, Enrique, porque teníamos más de 50 años sin una refinería, se construyó Dos Bocas. Sí. Teníamos también más de 50 años sin un nuevo aeropuerto. Se construyó el aeropuerto de Laifa, Enrique, sí, que hasta entre los 10 aeropuertos más importantes de México, por más que estuvieron apostándole al fracaso del aeropuerto y, en algo que es completamente irracional, porque si le apuestas, ¿sí?, al fracaso de un proyecto con tal de que fracase tu adversario político, Enrique, le estás apostando contra México. Así es. Y ahí va funcionando el AIFA. Construyeron el Tren Maya, Enrique, sí. No se había construido un tren en más de 120 años en este país, sí. Y lo logró en menos de 6 años, ¿sí? Construir este proyecto tan ambicioso. Que es el que más me gusta, porque viene la segunda etapa, que viene incluso hasta acá Saltillo, a Coahuila, o sea, viene todo infraestructura para pasajeros. Retomar la conectividad a través de los trenes de pasajeros, Enrique, sí. Que en todo el mundo, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, es un transporte principal. Por supuesto, sí. Además que aquí abandonamos, sí. Dictados por políticos, otra vez, estudiados en el extranjero, que decían... ya pasó de moda. Ya pasó de moda, pero ¿por qué no pasa en Estados Unidos? Y sí que no estaba pasando de moda. Y vinieron a aplicarlo aquí, Enrique. Sí, así es. ¿Por qué no lo aplicaron allá? Porque entonces no estaba pasando de moda. Criticaron la refinería Dos Bocas. No, es que ya estamos saliendo de los combustibles fósiles. Pues en Estados Unidos no los veo, ¿eh? No, al contrario. No los veo en Alemania, no los veo en Rusia, no los veo en Italia, no los veo en Nueva Zelanda. No. Los combustibles fósiles, incluso hay un récord histórico que se necesitan más. Y México está tratando de proveer, o ser, ser autosuficiente. Mira, nada más con la gasolina que seamos autosuficientes, está bien. O sea, ni siquiera se está pensando para exportar en ese aspecto. Es para ser autosuficientes. Y si no, pero es que ya viene la onda de los carros híbridos y eléctricos. ¿Cuántos años te gusta para que en México todos los carros sean híbridos y eléctricos? No, a ver, vamos. 50 años. 50 años, de acuerdo. Pues mientras hay que seguirle apostando. Claro, son 50. Ya cuando sea eso, ya esta refinería va a estar vieja. Ok, a ver, aquí la tienes, que no lo vas a aprovechar la riqueza. No, claro. Es indispensable una refinería así. Entonces, quieren probar fórmulas aquí
que las explican en libros Sí. ellos, pero no las aplican ellos. No. Me refiero en Estados Unidos. O mira, por ejemplo, también fue muy crítico. La única manera donde agarraron la crítica con el Tren Maya fue el tema de la parte ecológica y los acuerdos firmados por México. ¿Cuántos acuerdos tiene firmado Estados Unidos en tema ecológico? No, hombre, no los firma ninguno. No lo firman ninguno. Claro que no. Y ahora resulta que Estados Unidos te presionaba por el tema de que era que no, era un tema ecológico de que estábamos, pero ellos no tienen firmado No, por acuerdos supuesto que ecológicos. no. Entonces ese es el punto, que había mucha presión internacional, sobre todo, fomentada sobre todo por la sección del PAN, que son los que más tienen esa relación extranjera de presión. Pero el presidente bien no hizo caso, dijo, son políticas públicas nacionales y tenemos que hacerlo. O sea, sí vamos a destruir un camino, digamos, de árboles porque o sea, en todas las políticas públicas siempre va a haber así. Ahora resulta que no podemos tirar un árbol porque no se puede pasar una autopista importante, pues siempre ha sido así. En Estados Unidos, en España incluso, en todos lados, siempre va a ser así porque es parte del progreso. Y bueno, comentabas, Tren Maya, ¿qué más? Bueno, y todo, y por supuesto, todos los programas sociales, Sí. las transferencias a los adultos mayores, Enrique, Sí. que vinieron a reflejarse en el bolsillo de buena parte de las familias. Las transferencias, estos programas sociales Sí. y el aumento en el salario mínimo se vinieron a representar, a pegarle a los bolsillos de buena parte de los mexicanos. Más del 85% de las familias de este país Sí. reciben un programa social, Enrique, Sí. de parte del gobierno federal. Entonces, no es casualidad que el presidente López Obrador termine con estos niveles de aceptación, No. que termine así su gobierno sin crisis económica, sin devaluación, con una alta rentabilidad política, y para mí se retira como los grandes. No, Sí. y bueno, en esa parte que decías de que los adultos mayores reciben un programa social, por lo menos uno, viene a solucionar lo que lo platicamos en un podcast hace mucho, viene a solucionar un conflicto histórico, social, que tiene México de precisamente políticas neoliberales, donde nuestros abuelos no estaban en el seguro social, me explico. O sea, la mayoría de los mexicanos de todas esas generaciones no cotizaron el seguro social porque era muy fácil de que por fuera te lo doy y no existe esa cultura. Y ahora que están ya jubilados, bueno, jubilados porque más bien no se jubilaron, No se jubilaron. están retirados, Sí. pues no tienen un ingreso porque no hubo ese ahorro. Y lo que viene a solucionar el presidente es que tengan esa pensión como esa deuda, digamos, histórica y social con los adultos mayores. Y claro que no iba a haber inflación, y claro que porque es dinero que se va a gastar en México. O sea, sale del gobierno, beneficia a los adultos mayores, pero beneficia porque van a gastar. Entonces la economía se mueve más rápido. Entonces, muchos lo pueden ver en todas las ciudades de México, en la mayoría de inversiones que están viendo en su ciudad. O sea, cualquier ciudad que vayas, por más fregadita que esté o por más chiquita que esté, sí hay casas en renta, sí hay locales en renta, abren negocios, cierran, o sea, se está moviendo la economía, no está para nada paralizada, ¿no? Sí, y por supuesto, lo que debo de decir, por honestidad intelectual, que la gran deuda es la seguridad. Sí. Pero también ahí tengo una opinión, Ujú. Enrique. Este espurio presidente de México se robó la presidencia de la República, Ujú. Felipe Calderón, subió el número de homicidios dolosos al Sí. doble. Sí, ¿Sí? sí, Con Peña subieron más o menos 30%, sí, y Andrés Manuel López Obrador lo agarró muy arriba, sí. ¿sí? 185,000 muertos en su Sí. sexenio, lo agarró muy arriba. Aún así, se disminuyeron en 20%. Sí. Va a tomar mucho tiempo volver a esto, y me parece que sí se pudo haber hecho muchísimo más Ujú. en enfrentar con efectividad al crimen organizado, a los cárteles de la droga, y esa creo que es su gran deuda. Pero aún así, sí, en términos numéricos, Enrique, en Ujú. términos de porcentaje, los homicidios dolosos, la tendencia que iban hacia la alza Sí. se detuvo y lograron disminuir en un 20%. Sí, que es muy difícil, le dejan la vara muy alta. O sea, eran 130,000, si los deja Peña.
Entonces, dicen, no, es que ahora llevamos en 160,000. Oye, pues subir 30,000. A ver, son un montón. Porque es muchísimo, sí. Pero no es lo mismo de los últimos, pues, que eran de 100,000, de 50,000, 80,000 hasta llegar a esa vara. Ya con 180,000, 130,000 homicidios, que en 6 años digas, no, es que no queremos muertos, queremos... O sea, nadie, es que ningún presidente lo hizo. Siempre fue la alza y ellos mismos exigen a que hubiera la baja. Es una hipocresía por parte, en este caso, de la oposición, sí, que era más... No deja ser... no deja de haber un gran dolor. Sí. Pero entiendes que es muy complicado. Y creo que al presidente le faltó mucha empatía con las familias de los desaparecidos. También. Que terminaron politizándose también, Enrique. Sí. Buena parte, no todos, y lo digo con mucho respeto. Buena parte terminaron politizándose y ya veías a Ceci Flores, la buscadora de desaparecidos en Sonora, que compartimos su dolor y desde aquí le mandamos nuestra solidaridad para la búsqueda que tiene de su hijo desaparecido. Sí. Pues sí, pero terminas politizándose. Se unió a la campaña de Xóchitl Gálvez, Enrique. Sí. Y ya en lo electoral, Enrique, pues recibe él la presidencia de la República sin un gobernador, ni un solo gobernador de Morena. La entrega en 24, Enrique. Sí. Vaya, el 60% de los votos en la elección presidencial fueron para Claudia Sheinbaum, su candidata. Sí. Tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ya tienen mayoría calificada en la Cámara de Senadores con un senador del PAN que no renuncia al PAN. No. Ahí está. Y bueno, van a seguir pasando las reformas. Estamos ante un momento histórico del país, Enrique, y creo que pues, a mí, en lo que respecta, y lo digo como mi opinión muy personal, me resta decirle al presidente López Obrador gracias. Sí, igual para mí, realmente tenemos muchos amigos que dicen que el mejor presidente de México ha sido Felipe Calderón. Yo creo que lo hablan de total ignorancia. No creo que va a haber nunca un presidente mejor, porque todos tienen sus pros y contras, y más aquí en México, más ahorita en la época de las redes sociales, es muy difícil. Pero al final es números, al final son elecciones, y el presidente deja en un 2024 muchísimas gobernaturas, deja un país, se va en su prime, cosa que nunca ha pasado, deja a su candidata con mucha aceptación. O sea, esto es reflejo de que la gente confió en su proyecto y le gustó su proyecto. La oposición la desdibujó totalmente. Está completamente deshecha. Deshecha, desaparecida, no sabe cómo reaccionar. Hay 4 o 5 locos gritando y diciendo. Siguen sin saber cómo reaccionar todavía. Sin saber qué onda. ¿Y funcionó el proyecto del presidente? Yo creo que sí, en el sentido de que eso es lo que precisamente quería. Dejar una cuarta transformación, dejar un régimen que se validó a través del voto popular, porque así fue, y que le permita hacer las reformas que ellos consideran que el México, que el pueblo les dio, porque, a ver, no engañaron. Llegaron y dijeron, si ganamos vamos a hacer esto, esto y esto, entre ellos la reforma judicial, y el país se lo dio. Entonces las críticas son de las personas que extrañan el antiguo régimen y que ese régimen ya no va a volver. Yo no veo una oposición consolidada. En 6 años que va a tener la doctora Claudia, yo no veo imposible que se consolide una oposición porque está muy desgastada. La ola de la cuarta T es muy fuerte, la sigue siendo, que nos impresionó a todos, Ahora con Claudia. Sí, a las encuestas, a la misma Morena, yo creo que impresionó que fuera la ola tan grande. Aquí hablamos mucho de esa ola. Y también cambió el régimen. Yo tuve lo que voté, que es que se moviera por fin la política en México. Ahorita está todavía como en el agua, está turbia todavía no se asienta bien cómo va a estar en las próximas décadas. Pero yo también digo, pues gracias al señor presidente por este cambio político, por desenmascarar antiguas prácticas. Creo que deja de ver en algunas cosas como los que ya platicamos, como el tema de la seguridad, pero otorgó muchísima paz social, sobre todo, y un desfogue político de que ya la gente quería otra cosa y el presidente López Obrador la entregó, ¿no? Pues los resultados están ahí, Enrique. Sí. Podremos estar nosotros bien o mal, tener una opinión, pero tanta gente no se puede equivocar. Así es. Muchas gracias, Marcos. Vamos a estar comentando
estas semanas ya vamos a empezar a hablar de la doctora Claudia, vamos a ver qué pasa con el expresidente López Obrador en esto, si se va a seguir metiendo, no se va a seguir opinando. Yo creo que no, pero pues todo puede pasar, ¿eh? O sea, estamos apenas todo México abriendo camino en la selva con un machete, porque esa es la primera vez que pasa situación política, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Presidente. Muchas gracias, Marco. Gracias. Oye, ¿creíste que te irías sin despedirte? Antes decía que vivía a medio kilómetro a la vez. Y creo que por eso éramos hermanos. Porque tú también. Este es tu auto. ¿Mi auto? Es oficial. Son libres. Hogar, dulce hogar. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme. ¿Quieres ir a conducir? No importa dónde estés. A medio kilómetro de distancia. O del otro lado del mundo. Lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. Aquí. Ahora. Salud, mi familia. Salud. Salud. Started down small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're moving to a life and it ain't no but we gon' keep it going. Siempre estarás conmigo. Change the game without even knowing. Y siempre serás mi hermano. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. And now you gon' be there for the last ride. Let me tell you. Yeah, we came a long way.